Entonces me invito a inclinen sus rostros allí donde están. Vamos a darle gracias a Dios, que el Señor sea el que nos hable en este día. Padre que está en gloria, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, porque tú has sido bueno, Señor Jesús. No hay nadie como tú, mi Rey, que nos pueda dirigir, nos pueda guiar, Señor, por ese sacrificio tan grande que tú hiciste en la cruz del Calvario, Señor, para que nosotros tuviéramos la salvación, ese regalo, Señor, que es inmerecido, pero tú en tu infinito amor, Señor, nos lo diste, Señor Jesús. Gracias, Señor, por cada hermano que está aquí, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque ellos también quieren escuchar tu palabra. Quieren, Señor, acercarte a ti, Señor, cada día, Señor. Permite, Señor Jesús, abre tu corazón y tu mente, Señor, para que puedan escuchar palabra y no solamente escucharla, Señor, sino ponerla, Señor, en su diario vivir, Señor, y vivirla conforme tú nos lo dices, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, pongo en tus manos mi vida, dependo total de ti, Señor, toda mi dependencia es tuya, Señor. Seas tú el que hable a través de mi boca, Señor Jesús, que no seas palabra, Señor, de hombre, sino sea palabra tuya, Señor Jesús. Muchas gracias, Señor Jesús, te doy en esta mañana, y que la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo esté con nosotros. Amén. Hermanos, invito a que abran sus Biblias, allí en el Salmo capítulo 27, Salmo bien conocido, y a muchos nos parece hermoso, como toda la palabra del Señor, y tiene como un título Jehová es mi luz y mi salvación, tiene el título del Salmo, ese no es el título de la enseñanza, y dice la palabra del Señor allí en el Salmo 27, dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en lo alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por sendas de rectitud, a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos, y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la voluntad de Jehová, y en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate, y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Amén. Poderosa palabra del Señor, del salmista David, amén. Hermanos, esta mañana quiero hablarle algo sobre algo sencillo que nosotros a veces pensamos que es que nos suceden porque por la de malas, muchos le dicen que la mala suerte, ¿cierto? Pero a veces no pensamos que son cosas que Dios nos está hablando a nuestro corazón y son cosas que Dios permite por el bien de cada uno de nosotros, amén. Entonces el título que traigo hoy para la enseñanza de esta mañana es Cuando Dios interrumpe tus planes, mis planes, nuestros planes, amén. Cuando Dios interrumpe tus planes, mis planes, nuestros planes, siempre hay un momento en que Dios debe interrumpirlos. Entonces quiero que
primero entendamos qué es la palabra interrumpir, porque hablamos de interrumpe y nosotros, pero ¿qué será interrumpir? Dice que interrumpir es cortar la continuidad de algo en el lugar o en el tiempo. Amén. Dice una historia que una familia se fue de viaje, planearon un viaje, planearon un paseo, se fueron. Y allí en el paseo los niños se enferman. ¿Qué pasa allí? Se interrumpe el viaje, ¿cierto? Se interrumpe porque un niño se enferma, dice que la mamá le tocó toda la noche con el bebé atendiéndolo porque no podía salir a disfrutar de lo que habían planeado. Al otro día les tocó devolverse. Esa es una historia que cuentan ahí en un libro. Entonces, hermanos, ¿a cuánto nos ha pasado que hemos planeado a veces cosas? De pronto un viaje, de pronto hemos planeado de pronto un negocio, de pronto hemos planeado un estilo de vida que nos hemos planeado. Yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello, yo voy a estudiar, yo voy a hacer esto. O sea, lo planeamos en nuestras fuerzas, pero nunca ponemos al Señor por ningún lado. Amén. Lo hacemos en nuestras fuerzas humanas. Y pueda que el Señor lo esté acompañando, pero hasta cierto lugar el Señor tiene que truncar esos planes porque ve que no está bien. Y es allí cuando nos duele. Me acuerdo que nuestro pastor habla de que él estudió para esto que él sabe y estaba trabajando en ello, pero dice que el Señor le truncó el plan y lo mandó a pastorear iglesias. Amén. Entonces el Señor siempre trunca los planes para bien, nunca nos va a truncar un plan para mal. Amén. El Señor sabe todas las cosas, Él conoce todo y Él lo hace por amor a nosotros. Entonces, hermano, cuando nosotros empecemos a organizar algo, tengamos primeramente en cuenta a Dios. He visto que muchas personas empezaron un estilo de vida o se programaron una vida y con el tiempo el Señor tiene que darle un giro de 180 grados, el cual es bastante dificultoso a veces. A veces cuesta mucho, pero el Señor tiene que hacerlo. Amén. Entonces lo invito allí al Salmo 102. Vamos a leer los versículos 11 y 12. Mis días son como sombra que se va, y me he secado como la hierba. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Amén. Este salmo, cuando lo estudiaba, yo pensaba que era de alguno de los salmistas o de alguno de los que escribieron los salmos, que es Asaf, por el rey David, y me puse a mirar este salmo de quién lo había escrito, y en el estudio encontré que ese salmo fue escrito más bien por un profeta que por un salmista, como lo declara allí. Dice que fue cuando el primer exilio de Israel, cuando Nabucodonosor destruyó a Jerusalén en el año 586 después de Cristo y exilió a la mayoría de los judíos a Babilonia. O sea, como dice, los llevó como rehenes allí a Babilonia. Allí en aquel exilio vemos esto que se llama oración de un afligido. Vemos que esta persona que escribió el Salmo dicen que pudo haber sido Daniel, Jeremías o Nehemías. Estas personas que estuvieron allí en el cautiverio, pudo haber alguno de ellos haber escrito este Salmo al ver la nación destruida, al ver al templo destruido por Nabucodonosor en este tiempo, y él tiene un clamor. Allí dice que una oración de un afligido, y usted lee todo el Salmo y describe la destrucción que había en esta ciudad. Amén. Entonces vemos que el Señor, ¿por qué permite estas cosas? Sabemos que el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto de esclavitud y le llevó a la tierra prometida. Y durante este tiempo, el pueblo también fue desobediente al Señor. Y nos acordamos cuando Moisés subió allí a buscar las tablas de la ley, el pueblo se fue a adorar ídolos. Recordemos que
recogieron todo su oro y hicieron una figura en oro y esa estaban adorando, porque traían los pensamientos de Egipto. No habían dejado, Egipto en nosotros define el mundo. Nos pasa a veces como le pasó al pueblo, nos acordamos de cuando estábamos en el mundo. Al menos eso tenemos que dejarlo atrás, no traer nuestra memoria ahorita que estamos ya en el Señor. Dice el Señor que las cosas viejas pasaron, amén. Nada de lo que quedó atrás del pasado nuestro que fue en el mundo no nos interesa en estos momentos. Tenemos siempre que la mirada puesta en el Señor. Y allí vemos que a veces traemos al recuerdo cosas y a veces salimos cantando también canciones de cuando aquel tiempo, ¿no? Ah, yo me acuerdo de aquella canción y la cantamos, ¿cierto? O yo me acuerdo de tal situación. ¿Qué hacía yo en ese momento cuando estaba en el mundo? Yo me acuerdo. Y vemos por la palabra que el pueblo de Israel cometió errores por estas cosas que traía a su mente. Como les digo, en ese momento ellos adoraron hasta un becerro hecho de oro. Y vemos la dificultad que tuvieron para entrar a la tierra prometida que el Señor le había dado. Era un camino más o menos de un mes y duraron 40 años en el desierto dándole vueltas por desobediente. A veces nosotros decimos porque estamos en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo y no nos acordamos que pronto estamos como el pueblo de Israel, dando vueltas en el mismo lugar. Nos salimos de la voluntad del Señor. Entonces el pueblo se entra en desobediencia, de todas maneras con el tiempo entran allí a la tierra prometida, pero allí también comienzan a ofender al Señor. Allí también ya en la tierra prometida comienzan a ofender al Señor, cosa tremenda, y el Señor, para truncar sus planes, permite que haya una invasión. Y esto es por el rey Nabucodonosor, la primera exilio del pueblo de Israel. Dios trunca la bendición que le había dado para enseñarles, para darles una enseñanza. Y permite que sean exiliados en Babilonia. Entonces allí cuenta la historia que es probable que uno de estos hombres, en medio de su dolor, cómo quedó el pueblo, cómo quedó la ciudad destruida, empezó a clamar al Señor allí, como dice el Salmo 102, una oración de un afligido. Hermanos, son palabras que el Señor nos trae a nosotros para que no repitamos historias. Cuando nosotros escuchamos cosas que sucedieron, el objetivo es que nosotros no las repitamos, que no nos olvide que el Señor trunca todo esto para poder, no trunca y no interrumpe esto para que podamos nosotros enderezarnos. A veces las interrupciones son fuertes y nos cuesta. Pero el Señor no quiere eso para nosotros, el Señor se quiere que seamos obedientes a su palabra. Amén. Entonces vemos allí el pueblo que sufrió mucho, incluso una destrucción tan tremenda. Y hoy en día vemos que a veces nos pasa a nosotros lo mismo. El Señor nos permite interrupciones en nuestra vida para enseñarnos y para moldearnos, para que podamos seguir sus caminos como es. Amén. Vamos también al Salmo 55. Allí también hay una interrupción del Señor a una persona. Salmos capítulo 55, versículos 16 y 18. Dice: en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Y hasta el 18, pastor. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos, dice el versículo 18, amén. El Salmo 55 también fue escrito por el rey David. Lo escribió cuando las personas más cercanas los traicionaron, como su hijo Absalón y su consejero Ahitofel. Entonces sabemos por la Biblia que el hijo que traicionó al rey David fue Absalón. Nos acordamos que Absalón quiso usurpar el reino del padre, o sea, de David. Incluso intentó matarlo y David tuvo que
huir. Entonces vemos que en esa huida, él eleva esta oración. Dice plegaria pidiendo la destrucción de enemigos traicioneros, dice aquí el título del Salmo. Plegaria pidiendo la destrucción de enemigos traicioneros. Entonces vemos que allí en aquel momento el Señor interrumpe esto, pero para bien de David, porque el Señor lo libra de su hijo. Recuerde que cómo fue el final de Absalón. Iba en su caballo y quedó colgado, o sea, se ahorcó. Y el Señor lo libra de estos enemigos a David. O sea, no solamente el Señor interrumpe planes cuando nosotros desobedecemos, sino cuando estamos en peligro también Él interrumpe, ¿cierto? A veces estamos en cuestiones de peligro. Como decía ahorita, de pronto nosotros planeamos un viaje o queremos hacer algo en el día y por X o por Y motivos se nos presenta algo que no podemos llegar, no podemos ir. Nos ha sucedido con mi esposa, a veces queremos ir a tal parte, y cuando dice, yo digo, amor, yo no quiero ir, me dice, no, amor, yo tampoco quiero ir, no vamos mejor. Y es algo que el Señor pone en el corazón de nosotros, ¿sí? Que no queremos ir a esa parte y ya habiéndolo planeado. Pero si nosotros a veces de pronto de necios queremos hacer las cosas a nuestras fuerzas, de pronto nos va a suceder algo por allá, nosotros no sabemos y de pronto queremos saber qué pasaría, ¿cierto? Así era David en este momento. Cometió un error, y este error que David estaba pagando fue el problema que tuvo con la señora que él miró allí bañándose aquella vez, en el cual entró en pecado. Y vemos que después de este pecado David, su familia no fue igual. La familia de David se destruyó, incluso llegó hasta esto que estamos ahorita mirando. Este hijo se levanta en contra de David y David tiene que huir. Pero el Señor en su misericordia, porque David, me gusta mucho hablar de David, porque David tenía la capacidad de reconocer sus errores y pedir un perdón genuino. No era perdón a medios, ni era perdón genuino delante del Señor. Y el Señor intervenía a favor de él por este corazón que tenía David. Entonces sabemos que el Señor lo dice que es un corazón conforme al corazón de él. Amén. Y vemos que el Señor también interrumpía estos planes de los enemigos de David, en este caso el hijo de él mismo, y permitió que no le hiciera nada, sino que fuera liberado. Pero él miramos que esto es una plegaria que él hace, es una oración. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando nosotros estamos en momentos difíciles, tenemos que también orar, pedir, suplicarle al Señor que nos ayude, amén. No solamente un momento, Señor, ayúdame ya porque tengo sueño, no. Es momentos de uno, me imagino cuánto tiempo duraba David en la presencia del Señor. Era un hombre que amaba a Dios con todo su corazón. Así tenemos que ser nosotros, hermanos. Este hombre, David, a pesar de sus errores, es un ejemplo para nosotros. Amén. Que Él nos enseña que tenemos que ser genuinos y cuando nos equivocamos, reconocerlo, primeramente delante de Dios y de pronto con las personas que nos equivocamos también, ¿cierto? Pedir perdón, un perdón genuino. Y vemos que el Señor actuó de esta forma, interrumpió los planes de estas personas malas contra David, como su hijo Absalón, y lo permitió salir David triunfante. Entonces lo que tenemos es tener en cuenta que el Señor también nos libra cuando hay cosas que quieren hacernos daño. A veces sin saber el Señor está orando, pero nosotros en nuestro impulso queremos hacer las cosas como nosotros pensamos que es, y no ponemos todas estas cosas en las manos del Señor. El Señor conoce todo. ¿Qué está escondido de los ojos del Señor? No hay nada escondido, amén. Él sabe nuestro presente, nuestro futuro, también conoce todo nuestro pasado. Entonces no hay nada que esconder al Señor. Como decía aquí en un salmo, David dice que aún no está la palabra de nuestra boca y Él ya la sabe. Otro tema es el Salmo 13, versículos 5 y 6. Dice, mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegra en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Amén. Este salmo también es inspirado por David. Y dice que expresa su dolor y desesperanza
por la experiencia de que Dios parece ausente. Imagine usted, David hasta experimentó eso. En un momento se sintió solo, que decía que ni Dios estaba con él. Allí en el versículo que leímos, en el 5 y el 6, dice: mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Él, aparte de eso, que estaba triste porque no sentía la presencia del Señor, en estos últimos 6 versículos 5 y 6, él se acuerda que las palabras de Jehová son: y cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Usted no se acordaba de todo el bien que el Señor le ha hecho. Eso lo tenemos también presente nosotros. A veces tristes, afligidos, y no nos acordamos de todas las cosas que el Señor ha hecho por nosotros. Amén. El Señor tiene que intervenir en esos pensamientos nuestros y traer el recuerdo de todo lo bueno que Él ha sido con nosotros. Amén. Porque desde que despertamos, desde que abrimos nuestros ojos, vemos la misericordia de Dios en nuestras vidas. Amén. Y allí el salmista está experimentando en ese momento eso, que se sentía solo, que sentía que el Señor no estaba cerca de él, pero él se acuerda y se: cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Amén. Entonces allí el Señor interrumpe esos pensamientos de David en momentos de aflicción, de pronto, momentos de soledad, porque hice plegaria pidiendo ayuda en la aflicción. O sea, tenía una aflicción en su corazón, y pensando que el Señor no estaba con él, empezó a decir: ¿hasta cuándo Jehová me olvidará para siempre? Dice el primer versículo del 13, dice: ¿hasta cuándo Jehová me olvidará para siempre? Él pensaba que el Señor ya lo había olvidado. Y a veces cuando suceden cosas difíciles, uno dice: Señor, se olvidó de mí, vea lo que me está sucediendo. Y empezamos a buscar culpable, al primero que le echamos la culpa es a Dios. Dice: Señor, usted no está conmigo, porque ¿por qué me suceden estas cosas? Pero cuando nos pasan cosas buenas, tampoco nos acordamos de Dios, ¿cierto? A veces ni le damos gracias a Dios por lo que Él nos permite, o por lo que Él nos da. Entonces el Señor en estos momentos tiene que interrumpir nuestros pensamientos, para acordarnos de que Él siempre está de nuestro lado. Amén. Que Él siempre está ahí para ayudarnos. Él nunca se ha ido, nosotros somos los que lo abandonamos, Él no nos abandona. Amén. Entonces tenemos que tener presente esto como lo tenía presente David. A pesar de que él estaba haciendo como un reclamo, al último dice: Señor, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Esa palabra también tiene que estar en nuestra boca: Señor, cantaré a ti porque mucho bien ha hecho para nosotros. Porque yo creo que aquí, ¿a cuánto el Señor le ha hecho bien? Amén. A todos nos ha hecho bien. Nunca nos ha llevado a cosas malas, siempre nos ha llevado a cosas buenas. Amén. Porque Él es Dios y Él nos ama. Vamos a mirar también en el Nuevo Testamento a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, vamos a leer del versículo 13 hasta el 16. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unidos entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Esta es la carta a los Efesios del apóstol Pablo a Éfeso. Estando incluso preso, escribió esta carta a esta ciudad. Pablo escribe para ayudarles a entender quiénes son en Cristo y cómo deben caminar como resultado de ello. Amén. Pablo también le ayuda ayer a la iglesia de Éfeso
le interrumpe el camino porque dice que estaban allí con problemas como de doctrina, ¿cierto? Entonces Pablo le escribe para enderezar este camino, dice, ayudarles a entender quiénes son en Cristo, que es algo importante que también nosotros tenemos que entender quiénes somos en Cristo y cómo deben caminar como resultado de ello, como lo habla la palabra allí en aquellos versículos. Les dice que tenemos que caminar en unidad. El último versículo dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento propio para ir edificándose en amor. O sea, allí de pronto los hermanos sentían como celos unos de otros, porque no aceptaban de pronto que cada uno tenía como su parte en el ministerio, amén. El mismo de Pablo dice que al Señor a cada uno le dio, unos fueron profetas, otros apóstoles, otros pastores, maestros, amén, que en la iglesia habrá estos dones. Pero allí los hermanos estaban como confundidos y Pablo le hace esa aclaración. Y de Pablo también alienta a los santos a aplicar la verdadera doctrina en sus vidas diarias. Como le decía ahí en el versículo anterior, creo que es el 14, donde dice que somos, que para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces vemos que Pablo está irrumpiendo el pensamiento de aquella iglesia porque vemos que hay hermanos que aún están fluctuando, dice, o sea, que no saben para dónde dicen. Y para la enseñanza que Pablo les dio, que Pablo les dejó, que Pablo les sembró, sabemos que era un enviado del Señor, o para aquellas cosas que hombres venían a sembrarle en sus corazones, que eran, como hoy en día vemos, doctrinas erradas. A veces nos ponen también, hay muchos hermanos que de pronto no estudian bien la Biblia y vienen doctrinas erradas con diferentes enseñanzas. Incluso en estos días que tenía clase con un profesor, dijo que en el instituto, cuando él estuvo, permitieron que fuera un teólogo de los de adventistas a darle, están viendo sectas, una clase de ellos, y permitieron que este teólogo de esta secta adventista fuera a decirles por qué ellos creían en el séptimo día y decían que por qué no había infierno. Y dice que muchos de los estudiantes empezó a patalear sus pensamientos. Incluso dice, hermano, yo también duré como 8 días hasta que me acordé en quién había creído y empecé a clamar al Señor. Pero cuando nosotros no tenemos mucha información, nos pasa eso. Alguien nos habla de alguna doctrina errónea y nos pone a pensar, yo creo que así es, entonces yo estoy equivocado, ¿cierto? Cuando a veces no escudriñamos la palabra como el Señor nos dice, de pronto caemos en esto. Hay personas que, así como se preparan para enseñar la buena doctrina, también hay personas que se preparan para engañar a la gente. Como dice el versículo, usan estratagema de hombres para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. Esas son personas que también se preparan para engañar. No hay solamente personas que se preparan para enseñar la palabra como es. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo estaba interrumpiendo allí en la iglesia de Éfeso porque estaba viendo estos problemas allí. Y hoy en día también se ven esos problemas aquí actualmente. Vemos que, como les venía diciendo, hay personas que se preparan para esto, y como decía este pastor, nosotros que ya teníamos tiempo en la iglesia, un teólogo en esta secta nos puso a pensar que si era cierto lo que estábamos nosotros aprendiendo o no era cierto. Entonces, cuanto más nosotros a veces que no pedimos la dirección de Dios y escuchamos algunas enseñanzas erróneas y a veces pensamos que son ciertas. Entonces, hermano, también esto es para nosotros, esta interrupción de nuestros pensamientos, que a través del apóstol Pablo, el Señor, no solamente a la iglesia de Éfeso, sino a la iglesia actualmente, da esa advertencia. Amén. Que tenemos que estar preparados para esto, que es una interrupción que el Señor hace para bien de nosotros. El Señor no quiere que ninguno se pierda, amén. Quiere que todos procedamos
al arrepentimiento y que estemos con Él en las moradas eternas. Salmo 59. Vamos a leer los versículos 16 y 17. Versículo 16. Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. 17. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Amén. Este salmo también es de David, y también este salmo lo escribió en un momento de angustia. Dice que lo escribió cuando Saúl ordenó que lo vigilaran para matarlo. Esta historia la encontramos completa en 1 Samuel 19. Ustedes pueden irse allí, hermano, en su casa, a leer la historia que pasó. Se lo voy a decir así por encima. Saúl tenía celos de David y le dijo a todo su ejército, incluyendo a Jonatán, hijo de Saúl, que el que viera a David lo matara. Jonatán, como era el mejor amigo de David, va y le informa: mi papá quiere matarlo, escóndase hasta que yo no hable con él, a ver qué dice mi papá. Estoy reduciéndolo así en palabras mías, amén. Él habla con el papá y le dice que por qué va a matar a David si él no le ha hecho daño. Al contrario, lo ha ayudado mucho, le dice Jonatán a papá. Y allí convence a Saúl tanto que le dice: bueno, no lo voy a matar. Entonces con esta información va y le dice a David: ya puede salir, ya vamos a mi papá ya no lo va a matar. David se presenta ante Saúl lo recibe bien. Vienen los filisteos en contra de Israel y va David a la guerra. David sale triunfante y vuelve ante Saúl. David vuelve ante Saúl, pero allí otra vez entró ese espíritu malo en Saúl. Y cuenta la historia que David estaba allí sentado y él con su lanza lo intentó cruzar. Vemos que David, como era muy ágil, un joven muy ágil, esquiva su lanza, pero sale corriendo y se esconde, porque ve que Saúl sí quiere matarlo. Y después dice que le puso guardias alrededor de la casa de David, que apenas lo vieran que saliera, lo mataran. Pero también apareció un ángel en ese momento, alguien que le ayudó, Mical. Dice allí que lo ayudó a huir, dice que lo sacó como por una ventana, dice que lo bajó, sale y se va, se esconde. Y buscan a David, vista que no salía, se fueron a buscarlo al aposento. Y aquella señora había colocado una estatua con pelo de animales, haciendo ver que como si fuera una persona. Y allí se pudo librar de la muerte de David. Usted lee la historia en el 1 Samuel 19 y es interesante. Entonces vemos que allí David, en aquellos versículo 16, pastor, dice: pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Amén. Y el 17 dice: fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Amén. Qué hombre, ¿cómo lo puede decir con tanta seguridad? Porque él estaba experimentando esto, ¿verdad? Como digo, el Señor interrumpía esos pensamientos de aquellas personas malas, en este caso Saúl. Y había gente que le ayudaba, gente que el Señor tenía preparada para que ayudara a David. Y David pudo huir de Saúl por aquellas personas que el Señor tuvo para que interrumpiera estos pensamientos de este hombre malo que era Saúl contra David. Entonces vemos que cuando uno está en las manos del Señor, el Señor no permite que le pasen a uno cosas malas. Así a uno le parezca que estaba como sufriendo, que está haciendo. No, yo me imagino que estas huidas a David también era difícil. Porque usted sabe que es salir corriendo sabiendo que lo van a matar. Pero gracias a Dios había alguien que le avisaba y no permitió que sucediera tal cosa como lo pensaba Saúl. Entonces vemos que Dios también interrumpió los pensamientos malos contra sus hijos. Así en estos tiempos el Señor también lo hace, ¿verdad? Cuando hay personas que uno sabe qué pasó y por qué pasó esto, el Señor está interrumpiendo cosas malas contra sus hijos. Y lo hemos reflejado aquí en David. Y también el Señor dice que en nuestras vidas también podemos verlo, amén. Cuando estamos pegados de la mano del Señor.
Como decía al principio, el Señor interrumpe cosas cuando estamos haciendo algo malo, Él la interrumpe para que nos corrijamos. Y cuando hay algo malo que quiere llegar a nuestra vida, el Señor interrumpe los pensamientos de esos malignos, amén, de las personas que quieren hacernos daño. Lo invito a Romanos 8, el versículo 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Allí el apóstol Pablo está escribiendo a los romanos, dice, a finales de su tercer viaje, antes del final de su tercer viaje misionero, dice, Pablo advierte que no debemos nada a nuestra vieja vida, la cual era dominada por la carne. Su objetivo era explicar que la salvación es ofrecida a través del Evangelio de Jesucristo. Pablo describe la vida en el Espíritu Santo y la vida según la carne. O sea, él describe las dos vidas. Explica que los cristianos son hijos de Dios y que no hay condenación para cada uno de ellos. Pero vemos allí en el versículo, dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces vemos que el Espíritu Santo también está intercediendo por nosotros, o sea, también hace una interrupción ante el Padre. A veces el Señor, en una palabra dice que el Señor en un tiempo, él dice que se había arrepentido de haber creado al hombre, pero hubo alguien que intercedió allí, que de pronto interrumpió en el momento el pensamiento y le dijo, Señor, yo iré por ellos. Amén. Entonces, de igual manera, el Espíritu está en estos momentos, es el que intercede por nosotros ante Dios. Amén. No es porque nosotros seamos importantes delante de Dios, ¿sí? Pero entonces el Espíritu Santo es el que intercede. Dice, a través de Jesucristo es que nos ve el Señor, porque si Él nos mirara como somos nosotros, ya estuviéramos fulminados. A través de Jesucristo es que Él nos puede mirar. Amén. Y allí está el Espíritu Santo que está intercediendo, diciendo al Padre, perdona Señor, espera un momento, no venga todavía, porque aún necesitamos tiempo para que muchas almas se salven. Amén. Hoy en día se está yendo mucha gente al infierno porque no han conocido o se han apartado o son rebeldes, ¿cierto? A veces las personas no han tomado conciencia y han vivido un tiempo en el Señor y comenzamos a vivir un tiempo en el mundo, un tiempo en el Señor. Estamos tentando al Señor y con el Señor no hay juega, ¿verdad? Entonces allí dice el apóstol Pablo que no pedimos porque nosotros sabemos qué nos conviene. Si nosotros supiéramos qué es lo que nos conviene, no seríamos humanos, ¿cierto? Pero ¿quién sabe qué nos conviene a nosotros? El Señor. Y el Espíritu Santo es el que está intercediendo por eso ante el Padre. Dice que con gemidos indecibles. O sea, lo clama tremendamente ante el Padre para que nos espere, que nos perdone, nos espere, que su amor esté sobre nosotros. Dice que cuando llegamos ya a ser hijos de Dios, tenemos que tener la certeza de que somos salvos. ¿Sí? Amén. Tenemos que tener la certeza en nuestro corazón. A veces nos preguntan, ¿ustedes son salvos? Comenzamos a mirar para todos lados. ¿A quién le preguntamos? Nosotros tenemos que tener la certeza, estar confiados, sí, soy salvo. Amén. Porque si no, como dice, no estamos haciendo nada. Estamos jugando a ser cristianos. Porque no hay esa certeza en nuestro corazón que si el Señor nos llama a su presencia, o el Señor llegara a ese momento, nos iríamos con Él. Está la duda en nuestro corazón, en nuestra mente. Decimos, Señor, ¿será que sí o será que no? Pero es que el apóstol dice allí que describe la vida en la carne y en el Espíritu Santo. Usted lee parte de atrás de el capítulo completo de Romanos 8. Allí dice, cuando vivimos en la carne, obedecemos a la carne, pero cuando vivimos en el Espíritu, vivimos conforme al Espíritu. Y ya no creemos las obras de la carne en nuestras vidas. Entonces, hermanos, tenemos que estar en esto comprendiendo, porque el Señor, el Espíritu Santo, es el que está con gemidos indecibles intercediendo por nosotros ante el Padre. Como digo, está interrumpiendo al Señor.
Señor, espera un momentico, Señor, Padre, espera un momentico, danos otro tiempo, espera, pero con gemidos indecibles. Amén. Sabe que un gemido es algo, un dolor. Cuando a usted le duele algo, cuando nos duele algo a otro, uy, ¿cierto? Gemimos del dolor. Así está el Espíritu Santo gimiendo por esta iglesia en este mundo. Sabe que todavía le falta mucho a nosotros como iglesia y Él está gimiendo ante el Padre por nosotros. Entonces, hermanos, vemos que también allá hay una interrupción del Espíritu Santo a favor nuestro, a favor de la iglesia, amén, a favor de lo que Él piensa que es bueno para nosotros. Pastor, Hebreos 4:15, por favor. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hay un pero, ¿cierto? Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Hebreos dice que es una carta también, pero que tiene un autor desconocido. Hay especulaciones que puede ser el apóstol Pablo, otros dicen que fue Lucas. Hay varias interpretaciones, pero no dicen que es autor desconocido. Y allí dice que Dios les da a los que obedecieron toda la necesidad, todo lo necesario para cumplir con las tareas que Él les asigna, dice en hebreo, o sea, es una asignación que Dios les da a los que le obedecen todo lo necesario para cumplir las tareas que Él les asigna. Hermano, entonces vemos allí que está hablando de Jesús, que es el sumo sacerdote. Como sabemos, allí en Hebreos también nos habla sobre todo esta parte del Señor del Antiguo y Nuevo Testamento, del pacto que hubo antes. Sabemos que antes había el sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo a ofrecer la sangre de los becerros, de los machos cabríos, dice la palabra que era ofrecida cada año para el perdón del pecado del pueblo. Eso así es la tarea del sumo sacerdote. Pero dice que cuando vino el Señor Jesucristo, Él tomó ese lugar del sumo sacerdote. Y no fue necesario ofrecer sangre ni de toros, ni de machos cabríos, ni de ningún animal. Él ofreció su propia sangre, amén, para que nosotros podamos ser salvos. Él fue el holocausto, fue la ofrenda hecha en realidad, o sea, una sola vez para siempre, amén. Ya no hay necesidad de estar usted haciendo sacrificios, holocaustos, para pedir perdón al Señor, porque eso no lo va a aceptar el Señor. El Señor ya aceptó una sola ofrenda, un solo sacrificio que fue el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, amén. Y por Él es que somos salvos, por este acto de amor, porque la cruz fue un acto de amor, de amor del Señor Jesús por las almas, por este mundo, amén. Entonces dice allí en Hebreos, cuando el Señor hace esto, dice que Él también fue tentado en todo, pero sin pecado. Nos está diciendo que nosotros también podemos ser tentados y podemos rechazarlo. A través de la palabra hemos visto, como nos ha enseñado el pastor, con José, tuvo tentación y huyó, amén. Entonces otros siervos del Señor también huyeron de la tentación, como Daniel propuso en su corazón no comer la comida del rey, y otros muchos ejemplos que hay en la Biblia de gente que se apartó de esto, se apartó por amor al Señor. Y el Señor en este caso dice acá que la interrupción es que podemos ser tentados y también podemos estar pero sin pecado, así como lo fue el Señor Jesús. Él se compadece de nuestra vida, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra habilidad. ¿Y quién es nuestro sumo sacerdote? El Señor Jesús. Él sabe que tenemos debilidades y se compadece, pero también sabe que podemos triunfar sin necesidad de pecar, amén, porque así como lo hizo, dice que nosotros también somos capaces. Dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo, amén. Entonces Él nos recuerda todo esto en su palabra, para que nosotros podamos vencer al mundo. Y por eso a veces trunca todas aquellas cosas, todos los pensamientos que nos llegan a nosotros, cuando dice ustedes no son capaces, y llega la tentación, usted no es capaz de vencerla, toda que la acepte. Un testimonio en estos días en el carro, iba cogí el teléfono, lo contesté y iba manejando.
Cuando sentí que me tocaron la ventana, yo miro y veo que son los agentes de tránsito. Yo con el teléfono hablando y sin cinturón de ñapa. Me dice, abríguese. ¿Sí sabe que viene cometiendo una infracción? Y dice, sí señor, los papeles, bueno. Le pagué los papeles del carro. Entonces pasó al frente del hombre, yo me bajé del carro, Johnson iba conmigo, entonces él se fue para la tienda. Y entonces yo pasé allá y le dije, me dijo, yo le dije, hermano, ¿cómo me puede colaborar? Vengo aquí para la tienda, mire que no lo quería hacer intencional, recibí la llamada, bueno, diciéndole ahí cosas al señor ese. Y me dice, bueno, pero usted cómo me va a colaborar a mí. O sea, como que dice, ¿cuánto me va a dar? Entonces vino palabra de Dios a mi mente de una vez, me acordé. Entonces mi respuesta fue a él de una vez. Dije, no, yo soy cristiano, yo no puedo sobornar a ninguno. No voy a darle plata. No voy a darle plata porque no puedo sobornar a ninguno. Haga el parte si tiene que hacerlo y listo. No hay problema. Me dijo, bueno, o le hago el más económico. Le dije, no, haga su trabajo. Yo no puedo sobornarlo, sinceramente no puedo sobornarlo. Haga su trabajo. Entonces él llegó, incluso le tomó foto al carro y empezó ahí a apuntar. Y después me dice, ¿usted qué vende ahí? Le dije, pan, vendo pan ahí de la panadería Sonia. Me dice, ¿lleva ahí? Y dije, sí, claro, llevo para las tiendas. Me dijo, ¿me puede regalar para el desayuno? Le dije, porque me lo está pidiendo, se lo voy a dar. Pero esto no es como pago lo que usted, lo que usted me da. No sabía si él me iba a hacer o no. Le dije, se lo voy a regalar porque usted me lo está pidiendo. Fui y le traje unos panes y lo entregué. Y entonces me entregó los papeles. Y entonces yo le pregunté, entonces, ¿por cuánto quedó el parte? Me dijo, no, yo que le voy a hacer parte, tranquilo. No me hizo el parte. Y no tuve que pagarle nada. Le voy a dar los panes porque usted me los pide. Entonces pero uno queda con la duda porque anteriormente a mí me ha pasado lo mismo. Me han dicho, no le voy a hacer parte y sí me lo hicieron. Ya me le han tomado foto al carro y entonces me hicieron el parte, me tocó pagarlo. Y entonces al otro día yo comencé a investigar, a mirar en la plataforma, a ver si me había hecho el parte de este hombre. Y efectivamente no me lo hizo. Entonces vemos que el Señor lo respalda a uno en esos momentos. Cuando uno se acuerda de su palabra, llega de una vez la palabra a la cabeza de uno, a la mente. No lo haga por esto. No lo haga porque usted es un hijo de Dios. Usted va a ofender a Dios con darle plata a este hombre. Pronto usted se va a salvar de pagar una cantidad de dinero, sí. Pero va a ofender a Dios. Amén. Entonces son cosas que cuando uno está en el Espíritu con el Señor le trae a uno palabra en el momento que uno la necesita. Cuando está en una dificultad, el Señor le va a traer a usted una palabra que es para ese momento. La enseñanza que nos da aquí los pastores, lo que dan los hermanos, son enseñanzas que nosotros, en el momento, si nosotros estamos pendientes, el momento que uno necesita esa palabra, el Señor la va a traer. Amén. Y es importante para nuestras vidas. Entonces podemos ver que uno puede tener debilidades. En ese momento una debilidad porque uno dice, uy, yo le daré a este man 50,000 pesos y ya, que no me haga el parte. Es lo más rápido que uno piensa. Yo doy 50,000 y él no me hace el parte y listo. Me ahorro una cantidad ahí. Pero también el Señor le trae la palabra a uno. No lo haga porque es pecado. Entonces ahí está en uno. O decido cometer el pecado, ya consciente de lo que está haciendo uno, o no lo hace. Hay dos opciones. Tenemos un libre albedrío que el Señor nos lo da para que nosotros lo usemos, para bien o para mal. Amén. Nosotros decidimos seguir al Señor o no seguirlo. A veces cuando seguimos al Señor hay dificultades, entre comillas dificultades, porque el Señor siempre va de nuestro lado. Amén. Y Él siempre nos va a librar de todas estas cosas. Amén. Vamos a mirar lo que es el Salmo 27, donde leímos, donde subimos la palabra. El versículo 5 y 6. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de sus moradas. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Amén. Un salmo también que es de David. Dice que fue escrito por David en medio de sus luchas, batallas y pruebas. Este hombre siempre vivió temas difíciles. Dice que David sabía que Dios lo protegería y que era más grande que cualquier amenaza. Amén. Eso también tenemos que tenerlo presentes, que Dios nos va a proteger a pesar
de las dificultades que tengamos, las amenazas como las tiene en el momento David, pruebas. Decía a veces que cuando nosotros tenemos una enfermedad, entonces comenzamos, Señor, mira esta enfermedad, Señor, mira el azúcar que hay en mi sangre, mira, Señor, la tensión. Le estamos presentando la enfermedad al Señor como algo grande. Tenemos que decir, Señor, azúcar, mira al Señor grande que yo tengo. Amén. Tensión alta, mira al Señor grande que yo tengo. O cualquier dificultad, la que tengamos, esa deuda que tengamos, no dice, Señor, mira esta deuda, no, deuda, mira el Señor grande que yo tengo que me va a socorrer para pagar esto. Amén. No presentemos las cosas los problemas como si fueran más grandes que el Señor. Dice que David estaba convencido que era más grande que lo que él estaba viviendo. David sabía que Dios lo protegería y que era más grande que cualquier amenaza, cualquier cosa que suceda en nuestro alrededor, enfermedad, dificultad. Dios es más grande. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces no debemos presentar al Señor es como si la necesidad de esas preocupaciones sean más grandes que Él. Y no decirle, esta enfermedad, esto es más grande que usted, dificultad, Dios es más grande que usted. Amén. Dice, David había experimentado el poder salvador de Dios y su cuidado en momentos de gran riesgo, porque este hombre sí vivió momentos de gran riesgo. Entonces él había experimentado la salvación de Dios. Entonces, como le decía, hermano, el Salmo 27 también es un salmo que me gusta mucho. Allí describe David desde cuando fue engendrado en el vientre de su mamá. Dice que sus ojos vieron, su embrión vieron los ojos del Señor. Dice allí que no faltó ninguna de las cosas que había dicho que iba para él. Tantas cosas que él describe allí de su humanidad. Pero vemos que era un hombre íntegro delante de Dios, a pesar de sus problemas, de sus dificultades. Él sabía en quién había confiado. Me llega a la mente de cuando a veces nosotros hacemos cosas y el Señor nos manda a hacer algo y nos desviamos. Lo de Jonás. Sabemos que Jonás, el Señor le dijo, ve a Nínive y predica mi palabra. Y dígale que se arrepientan porque va a ser destruida esta ciudad. Ese era el mensaje que él tenía que ir a decirle a Nínive. Y vemos, yo leyendo la historia, veo que él le da primero temor, porque Nínive odiaba a los judíos. Nínive, judío que entraba allá, como que judíos que mataban. Y aparte de eso, él quería que el Señor tomara venganza por todo esto que eran los de Nínive. Y vemos que él desobedece al Señor. Dice que llegó a Tarsis y cogió una nave que iba para Tarsis. Huye de la presencia del Señor, huye del mandato de Dios. Hermanos, no huyamos de lo que el Señor ponga en nuestros corazones. Si el Señor le dice a usted que nos necesita para que sirva, no huyamos. Seámosle fiel al Señor. El Señor ha sido muy fiel con nosotros y no queremos vivir una experiencia como la que vivió Jonás. Todos sabemos la historia, ¿cierto? ¿Qué pasó después de que él se montó en esa nave? Todo lo que le sucedió allí. Y que el Señor no tenga que hacer con nosotros eso, que nos traiga un pez para poder obedecerle al Señor. Es más sencillo obedecer que llevar todas estas consecuencias que a veces nos acarrean por la desobediencia en nuestras vidas. El Señor siempre nos está llamando a hacer lo bueno. A veces nosotros nos preguntamos, pero ¿por qué no avanzamos? ¿Qué está pasando? Y tenemos que, Señor, lo estoy obedeciendo. Señor, mi vida está bien delante de ti. Ese ser nuestro siempre en nuestro diario, preguntar al Señor. Porque como dice el Espíritu ahí en Romanos, que no sabemos, y el Espíritu dice que intercede por nosotros, pero dice que él no sabemos pedir al Señor porque no sabemos qué es lo que necesitamos. El Espíritu Santo sí sabe qué necesitamos nosotros. Amén. Tenemos que decir al Espíritu Santo, tráigame a mi mente lo que necesito para mejorar. Amén. Espíritu Santo, necesito saber en qué estoy fallando, a pesar de que a veces sabemos. Hay cosas que a veces sabemos, pero también dice el salmista, decía, Señor, de los pecados ocultos,
también los traigo delante de ti, que a veces quedan ocultos, ¿cierto? Entonces, hermanos, o sea, esta mañana, el mensaje que, en conclusión, es que el Señor interrumpe situaciones en nuestras vidas, a veces para corregirnos y también para librarnos. Amén. Entonces, no olvidemos, cuando estemos en momentos difíciles, digamos al Señor, necesitamos de tu presencia, así como decía David, no quiero estar solo, quiero estar siempre contigo. A pesar de que nosotros lo dudamos, el Señor siempre va a estar de nuestro lado. Amén. Y entonces, presente eso en nuestras vidas. Cuando venga interrupción en nuestra vida, preguntar al Señor, gracias Señor porque tú eres el que nos permite, tú eres el que nos corrige y no nos corrige el hombre. Decía David, mejor es caer en manos de Dios que tiene misericordia que el hombre no tiene misericordia para nada. Entonces, decirle al Señor, ayúdanos Señor. Cuando veamos que nos están interrumpiendo los planes, darle gracias a Dios porque sabemos que es Dios el que está actuando. Amén. Como le digo, a veces para corregirnos, a veces para librarnos. Amén. A veces para enseñarnos también. Entonces, hermano, esta es la corta enseñanza que el Señor me da. Espero que haya sido de bendición para sus vidas, así como fue para mí. El Señor me enseñó mucho desde que empecé a estudiar esta palabra. El Señor me empezó a hablar. Sé que es para mí. La quiero compartir con ustedes también. Amén. Padre que está en gloria, te damos gracias, Señor Jesús, por tu palabra, Señor. Como ya dice el Señor, es viva y eficaz. Y es más cortante que toda espada de doble filo, Señor, que penetra hasta lo más profundo. Se dice que hasta partir los tuétanos, Señor Jesús. Y discierne los pensamientos, Señor. Todos nosotros, Señor, está en tus manos, Señor. Gracias, Señor, por este momento tan especial, Señor. Oro por mis hermanos, para que ellos también, Señor, llegue a su corazón, a su mente, y que en los momentos, Señor, que necesites, se acuerden de ti, Señor. Acuerden que hay un Dios poderoso en los cielos, cuando nos libra y nos ayuda, Señor Jesús. Muchas gracias, Señor, te doy. Que sea toda la honra y la gloria para ti, Señor. Tú la mereces. Solo tú eres el gran yo soy, el santo, santo, santo eres tú, Señor. No hay nadie como tú, mi Rey. A ti sea toda la exaltación, Señor, toda la oración. Te alabamos, Señor Jesús. Amén y amén.